Imagina abordar un avión. Todo parece normal: los pasajeros, la tripulación, la cabina, los motores. El vuelo despega, asciende a la altura prevista y desaparece de los radares. Nadie sabe exactamente qué ocurrió durante el trayecto. Nadie sabe dónde estuvo. Y entonces, 30 años después, el mismo avión aterriza, intacto, con pasajeros a bordo, como si nada hubiera pasado. Suena imposible. Irreal. Como un guión de ciencia ficción. Pero hay registros, testimonios y reportes que aseguran que algo así ocurrió. Y cuando empiezas a mirar los detalles, cada vez se vuelve más difícil descartarlo como un mito o una exageración. El vuelo en cuestión desapareció en un momento de la historia en que los sistemas de radar eran confiables. Los controladores aéreos confirmaron la trayectoria, la subida inicial, la ruta sobre el océano. Y luego, simplemente, se perdió. Sin comunicación, sin alerta, sin señal. Durante décadas se creyó que el avión había caído en el mar o que había sido víctima de un accidente imposible de rastrear. Pero luego, 30 años después, apareció. No un avión reconstruido. No una réplica. El mismo avión. La misma matrícula. La misma configuración de cabina. Todo exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Lo más inquietante no fueron solo los hechos materiales. Fue lo que dijeron los pasajeros. Los pasajeros que salieron del avión. No habían envejecido. No habían cambiado un solo día desde el momento de su desaparición. Para ellos, apenas habían pasado unas horas. Pero el mundo había cambiado. Sus familias, sus amigos, sus ciudades. Todo había seguido adelante, mientras ellos permanecían detenidos en el tiempo. Los investigadores primero pensaron en un engaño, un montaje elaborado para atraer la atención de medios y autoridades. Pero los registros de radar, los registros de vuelo, la documentación del avión y los testimonios de controladores aéreos confirmaban la desaparición y el regreso. Al principio, los científicos intentaron explicarlo con teorías plausibles: pérdida de conciencia del piloto, desorientación, errores de navegación, incluso un tipo de hibernación inducida por accidente. Pero nada encajaba. 30 años no se pueden explicar por un fallo de navegación. 30 años no se pueden explicar por una falla mecánica. 30 años no pueden borrarse de los registros como si fueran minutos. Algunos pilotos y tripulantes describieron la experiencia con palabras que hielan la sangre. Decían que durante el vuelo había momentos de luz extraña. Sombras que parecían moverse por la cabina. Una sensación de que el tiempo se estiraba y se contraía a su alrededor, como si el reloj no tuviera sentido. Los pasajeros, por su parte, describieron una calma absoluta. No había miedo. No había ansiedad. Solo una sensación de estar flotando fuera del tiempo, como si fueran parte de algo que no podían comprender ni controlar. Y luego, de repente, el aterrizaje. La tierra firme. Las pistas, los edificios y la vida moderna que había avanzado 3 décadas sin ellos. Cuando salieron del avión, la confusión fue total. Para la tripulación y los pasajeros, apenas habían pasado unas horas. Para el mundo exterior, habían desaparecido hace 30 años. Sus familias habían llorado su pérdida. Sus amigos habían envejecido. Sus ciudades se habían transformado. Y ellos no habían cambiado ni un solo día. El gobierno decidió clasificar el caso inmediatamente. No había explicación plausible. No había manera de darlo a conocer sin provocar pánico o incredulidad. Por décadas, la historia permaneció oculta, conocida solo por un pequeño círculo de autoridades y expertos. Con el tiempo, surgieron teorías aún más inquietantes.
Algunos sugieren que el avión no desapareció físicamente, sino que fue arrastrado a una especie de pliegue temporal, un fenómeno que la ciencia aún no comprende. Otros creen que la tripulación y los pasajeros fueron objeto de un experimento involuntario, llevado a cabo por fuerzas desconocidas. Otros simplemente creen que se trató de un evento sobrenatural, una grieta en la realidad que permitió que el tiempo funcionara de manera diferente dentro del avión. Lo más perturbador no es solo la desaparición. Es la percepción del tiempo. Los pasajeros aseguran que, aunque para ellos solo habían pasado horas, dentro de esa cabina el mundo entero parecía moverse a un ritmo diferente. Los relojes no tenían sentido. La luz cambiaba de manera extraña. Los sonidos eran distorsionados, como si los minutos y segundos se doblaran sobre sí mismos. Algunos tripulantes relataron haber visto sombras en la cabina que no tenían explicación. Sombras que parecían pertenecer a personas que no estaban allí. Objetos que se movían ligeramente. Sonidos de pasos cuando no había nadie caminando. Cualquiera que estudie física y tiempo te dirá que esto es imposible. Sin embargo, los hechos están documentados. El avión desapareció. 30 años después regresó. Sus ocupantes no envejecieron. Y no hay explicación científica que encaje con todos los datos. Cuando los pasajeros intentaron readaptarse al mundo, las consecuencias psicológicas fueron devastadoras. La sensación de haberse perdido 3 décadas de vida, la imposibilidad de recuperar el tiempo perdido, la incredulidad de familiares y amigos, todo eso provocó una angustia intensa. Algunos desarrollaron depresión profunda, ansiedad crónica y episodios de confusión temporal, sintiendo que el mundo seguía avanzando sin ellos. Lo más inquietante es que todos los pasajeros coincidieron en lo mismo. Durante el vuelo, había momentos en que la cabina se sentía completamente fuera de la realidad. Nada alrededor tenía sentido. Ni la luz, ni los sonidos, ni la sensación del movimiento. Era como si el avión hubiera viajado no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de un fenómeno relacionado con la relatividad, un tipo de dilatación temporal extrema provocada por fuerzas desconocidas. Otros creen que el avión cruzó accidentalmente un tipo de grieta en el espacio-tiempo. Nadie tiene la certeza. Nadie sabe cómo ocurrió. Lo que sí sabemos es que el vuelo aterrizó. Y aterrizó sin daños. Todos los sistemas funcionaban. Los pasajeros estaban intactos. Y, sin embargo, algo en esa experiencia los había transformado para siempre. 30 años habían pasado en el mundo exterior. 30 años habían desaparecido para ellos. 30 años que nadie podía explicar. Y la pregunta que persiste, y que nunca tendrá una respuesta sencilla, es, si un avión puede desaparecer durante 3 décadas y regresar intacto, ¿qué otras cosas podrían estar ocurriendo sin que lo sepamos? ¿Qué fenómenos del tiempo y del espacio podrían existir justo fuera de nuestra percepción, esperando ser descubiertos o experimentados, de forma accidental o deliberada? Algunos creen que nunca deberíamos saberlo. Otros que solo necesitamos abrir los ojos con cuidado. Porque el vuelo real que aterrizó 30 años después demuestra algo que no podemos ignorar: el tiempo no siempre funciona como creemos. Y hay momentos, lugares y fenómenos que desafían toda lógica. Cuando cierres los ojos esta noche, piensa en eso. Piensa en un avión que desaparece, en personas que no envejecen, en un mundo que continúa sin ellos. Piensa en el tiempo como algo más que un reloj, algo que puede doblarse, desaparecer o detenerse, y en cómo, quizás, estamos más cerca de lo imposible de lo que jamás imaginamos. Buenas noches.